36 muertos y 6 heridos dejó la caída de un bus de la empresa San Martín de Porres, la variante de Pasamayo, cuando viajaba de Huacho a Lima. El presidente Kuczynski y la jefa del gabinete, Mercedes Arauz, expresaron su pesar por lo ocurrido y señalaron que se han dispuesto los recursos necesarios para socorrer a las víctimas. Arauz agregó que se evaluarán medidas adicionales para reducir los accidentes. Y la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, afirmó que en la eventualidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciase en contra del indulto a Alberto Fujimori, se haría prevalecer la Constitución. En tanto, según sostuvo la parlamentaria de Fuerza Popular Carla Scheffer, el indultado exmandatario está preocupado por la situación del presidente Kuczynski debido a las renuncias producidas en su entorno. El congresista oficialista Juan Cheput consideró que incluir a un integrante de Fuerza Popular en el llamado Gabinete de la Reconciliación sería un error. Por su parte, la legisladora fujimorista Carla Scheffer juzgó también inadecuada la posible incorporación de integrantes de su bancada al gabinete. Seríamos juez y parte, anotó. La Fiscalía iniciará esta semana gestiones para interrogar al ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. El requerimiento ya fue enviado a Brasil. Entre tanto, la ex primera dama Nadine Heredia señaló en su cuenta de Twitter que ni ella ni su familia tienen empresas offshore ni propiedades en el exterior. Cuestionó al mismo tiempo a la Fiscalía preguntando si también se ha hecho ese tipo de indagaciones a propósito de otros implicados en el caso. Y para estar al día con la información nacional e internacional, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada y bueno, feliz año, también es el primer programa del año. Hoy no nos acompaña Verónica, pero mañana ya va a estar con nosotros. Y si nos acompaña, vamos a presentar primero a uno de nuestros invitados. Es Daniel Abugataz, él ha sido congresista y también presidente del Congreso. ¿Qué tal? Feliz año, Mario, para igualmente, ti, para todos. Igualmente. Gracias por la invitación. Nuestro otro invitado es Carlos Chipoco, también ex congresista y ahora forma parte del PPC. Bueno, ahora es un decir, hace años que forma parte del PPC en realidad. En un momento va a estar acá sentado con nosotros. Sí, claro, pero tienen que ponerle el micro y acomodarse él en la mesa. Muy bien, bueno, la primera noticia es una noticia luctuosa, por supuesto. Parece que los años cambian, pero hay realidades que permanecen inalterables. Como se sabe, hoy cayó un bus de la empresa San Martín de Porres en la variante de Pasamayo. Estaba haciendo el viaje de Huacho a Lima. Y el saldo, hasta el momento, 36 muertos y 6 heridos. Terrible. Exceso de velocidad. En el Twitter ha dicho el ministro de Transportes, Bruno Yufra, que hasta el momento eso es lo que se sabe. Otro automóvil golpeó aparentemente al bus y esto lo precipitó al precipicio y se produjo, pues bueno, lo que ahora conocemos. Ahí tenemos imágenes, por supuesto, de los esfuerzos de rescate. Ahí están los restos del ómnibus o del bus. Vamos a conocer lo que han expresado a través del tuit tanto el presidente de la República como la presidenta del Consejo de Ministros. Dice Pedro Pablo Kuczynski: es muy doloroso para nosotros como país sufrir un accidente de esta magnitud. Mi solidaridad profunda con el dolor de los familiares. ¿Qué más? Continúa el presidente. Desde el primer momento he dispuesto todo el apoyo inmediato para el rescate de las víctimas en esta emergencia ocurrida en el kilómetro 75 de la Panamericana Norte. Mientras que la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, dice: dolida por este accidente terrible en Pasamayo, mi solidaridad con las víctimas y sus familiares. Desde el Ejecutivo estamos movilizando todos los recursos para socorrer a los heridos y ayudar a los deudos. Luego,
evaluaremos medidas adicionales para reducir los accidentes. Bueno, vamos a conocer también el tuit del ministro de Transportes, Bruno Yufra, diciendo lo que indicábamos hace un momento. En medio del dolor por el accidente en Pasamayo, informo que primeros reportes señalan como causa exceso de velocidad de ambos vehículos, según el GPS. Muy bien. No, bueno, muy bien, no, en realidad, terrible. Ya nos acompaña también nuestro segundo invitado, Carlos Chipoco. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Parece una ironía decir feliz año después de presentar una noticia así, que de manera que lo daremos por sobreentendido. Sí. Pero lo que comentábamos hace un momento con Daniel es que, a pesar de que el calendario indica que algo ha cambiado, lo que ocurre en las carreteras en el Perú parece que no. Mira, es terrible. Y en realidad yo no llego a entender bien por qué Pasamayo siempre fue, me acuerdo de niño, cuando solo existía Pasamayo y no la autopista, Pasamayo siempre fue súper peligroso. Claro. Caían muchísimos carros y ómnibus. Y yo no sé con qué criterio se decidió que los vehículos donde se transportaba mucha gente vayan por la variante y más bien los vehículos particulares vayan por la autopista. Algo así como un trato medio despectivo hacia las personas que no tenían carro propio, ¿no? Y que podían arriesgarse mientras que los que tenían carro propio debían protegerse. Este fue un criterio absurdo. Es un criterio absurdo y que quizás los vehículos pesados, camiones, que van más lento, que podrían de alguna manera ir por esa variante Pasamayo, pero me parece que es un absurdo que los vehículos donde van personas de escasos recursos, en ómnibus, tengan que arriesgarse a esto, ¿no? Esto es producto de esta desidia, de esta desconsideración por la gente más pobre en el Perú, que es una constante en muchos gobiernos, ¿no? Yo creo que esto debe cambiar para empezar. Y en segundo lugar, pues tiene que haber más control sobre los pasajeros. Mira, de repente es anecdótico, pero el 30, mi hija menor me llamó llorando porque iba en un micro, yo le pido que no vaya en micros en esta época, y la cobradora iba tomando una chicha de jora en una botella. Wow. La botella competía en 2 micros. Y de repente la botella se reventó sobre el espejo, le cayó todo el espejo en la cara a mi hija, felizmente no le cortó la cara. Mi hija quiso que parara para llevarla a un hospital, a una clínica, bueno, sabía, se le pegó un cortecito, y el microbusero no quiso parar. La siguió llevando 20 cuadras, a pesar que ella gritaba. Por supuesto que lo he denunciado por secuestro, ¿no? Pero ese es el tipo de gente que maneja los servicios públicos en el Perú y tenemos que sancionarlos gravemente. Tenemos que sancionarlos, tenemos que perseguirlos. Está bien que la policía haga grandes operativos, pero estos hechos que afectan la vida de la gente, la cotidianidad, tienen que ser controlados. No tenemos que imponer una política pública de respeto por la dignidad de la persona en el Perú. Y eso en el transporte es lo que menos se respeta, ¿no? 36 muertos, eso es una noticia en cualquier parte del mundo. Acá ya somos un poco indolentes, porque entre este tipo de accidentes y los incendios... Todos los meses hay... no sé si, pero digamos, al año tenemos 4 de cada uno importantes, ¿no? Sin ningún... yo recuerdo uno de los primeros proyectos que yo presenté y que me tiraron por la cara en el año 2006. ¿Quién se lo tiró por la cara? El Ministerio de Educación y todo el mundo, que era la obligatoriedad de la educación vial en los colegios, ¿no? Enseñar todo lo que es no solamente manejar, sino las reglas de tránsito, cómo comportarte y todo, porque como lo dice Carlos, disculpen la expresión, aquí se maneja como una bestia, o sea, aquí no hay ningún tipo de control, eso va al otro lado que tampoco tiene ningún tipo de control, o sea, la gente va por la derecha, va por la izquierda, cruzan a uno, cruzan al otro, la policía no dice absolutamente nada, no hay ningún tipo de regulación respecto a la antigüedad de los vehículos, ni siquiera a la calidad de los vehículos. Hay varios de los vehículos chinos que importan en el Perú que no pueden ingresar a Europa, que no pueden ingresar a Estados Unidos. Acá nadie controla. Se habló de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao. Seguimos hablando de lo mismo hace 3, 4 años que seguimos hablando de lo mismo. Una de las cosas que también se planteó en su momento en el Congreso de la República, que era obligatorio los guardavías, como existe en todo país civilizado. Pasamayo no tiene por qué ser peligroso si tú tuvieras guardavías suficientes para contener un ómnibus de esa naturaleza.
Eso existe en todas las carreteras del mundo. No estamos hablando de países extremadamente desarrollados, Inglaterra, Alemania. Estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Bolivia. Cuentan con guardavías que protegen a los vehículos. Pero aquí no tenemos ningún tipo de control cada vez que ocurre lo mismo, y bueno, creo que no se le puede culpar a Yufra de esto. Me imagino que siquiera nunca lo pensó como un problema. Esto viene cada vez que hay un accidente de estos en Huancavelica, en el Cusco, volvemos, tocamos el tema, 1 o 2 días nos olvidamos y seguimos caminando como si nada hubiera pasado. Claro, y esto de que se valorarán medidas adicionales para reducir los accidentes es una especie de saludo a la bandera. Fórmula que se recita hasta la próxima. Claro, y seguimos viendo, viniendo acá, he visto en la carretera, hoy día en la Panamericana Sur, ha habido un tremendo accidente también, un carro se ha volcado y ha pasado al otro lado, como si nada. O sea, no hay ningún tipo de control de velocidad, ningún tipo de fiscalización, no ves a un solo policía de carreteras, no ves a un funcionario municipal. Sí. Entonces, la ley de la selva. Pero es un problema de falta de ley, eso es un problema de enforcement de la ley, es decir, de que se haga cumplir la ley, se haga vigente. Yo creo que es un problema de que existe la ley, pero no existe la decisión política de hacerla cumplir, ¿no es cierto? Es más fácil en el Perú que uno muera de un accidente de tránsito que de cáncer. A esos niveles, y de muchas otras enfermedades. Es una de las principales causas de muerte en el país. Sí, los que mueren son los pobres. Y los que mueren son los pobres, los que van en estas unidades enormes, estas unidades adaptadas, como ese ómnibus que lo habían construido para arriba para tener, ¿no?, un segundo piso, claro. O como esos camiones que antes los construían en ómnibus, ¿no? No hay una decisión. Es algo así como que se creyera que la labor de la policía es solamente perseguir el crimen y no hacer que se cumplan las leyes. ¿Por qué? Porque en este caso de la exposición que tiene la persona en las vías públicas hace que la vida sea el elemento a proteger, y la policía está para proteger la vida como un bien fundamental, ¿no es cierto? La Constitución dice que todo el sistema jurídico, todo el sistema estatal está dirigido a proteger la vida, y a veces se olvida. A veces se cree que está dirigido no sé, a proteger a una línea, a darle la autorización para que circule, etcétera, ¿no? Entonces acá lo que se necesita es la decisión política, y quizás vamos a hablar después de eso, de la falta de la política en las decisiones gubernamentales de proteger la vida de la gente. ¿Es verosímil decisión política en este terreno, en este contexto, Daniel? Bueno, yo creo que se podrían hacer las cosas si tuvieran voluntad. Porque, por ejemplo, lo que mencionabas, disculpa la interrupción, hace un momento, de la Autoridad Única del Transporte, me parece que la mencionó en el mensaje del 28 de julio. Su primer año. ¿El primer año no fue Sí, el primer una año de las 5 medidas que anunció? O el segundo, la verdad. Pero bueno, primero, si fuese el primero primero sería todavía más grave. El primero. No es la gran solución, no es la panacea, pero digamos, es un vehículo para llegar a esa solución. Es una orientación, avanzar, y ahí está. que puede servir O de ahí no ejemplo está, mejor dicho. para tomar las decisiones. El problema es que se siguen peloteando entre los gobiernos provinciales, el Ministerio de Transportes, quiénes son los que dan las autorizaciones, y como uno le tira la pelota al otro, uno no fiscaliza, el otro tampoco fiscaliza. La policía, que anuncian miles de patrulleros de carreteras, yo tengo 62 años, y si habré visto patrulleros de carreteras 3 en mi vida, no he visto más. O sea, yo no sé dónde están, o qué carreteras, y he recorrido el Perú. Nunca me he encontrado con un patrullero de carreteras. 3 veces en mi vida, lo recuerdo claramente. Después no sé dónde están. Daniel, discúlpame, yo te digo el fondo del asunto de estas disputas. Son las coimas. Ah, bueno. Porque se coimea para conseguir la licencia. Entonces no quiere la Municipalidad de Lima perder esa coima, no quiere la Municipalidad del Callao, no quiere la Municipalidad de Huarochirí, no quiere la de Huancayo, etcétera. ¿Pero es la municipalidad como institución la que recibe la coima, o es un funcionario? Es un funcionario, pero obviamente que el alcalde sabe que está recibiendo coimas, pues a mí no me vengan con cuentos, ¿no? Entonces acá es un tema de coimas, que es lo peor, ¿no es cierto? En disputa está el transporte público de vidas humanas, y en realidad lo que se está discutiendo acá son las coimas para impedir la autoridad central. Claro, de repente también va a haber coimas en la autoridad central, pero por lo menos tendremos más ojo para controlar. No creo que te refieras
a la época que eliminaron los tranvías para el negocio de los ómnibus, ¿no? ¿Ah? ¿No te refieres a la época? Yo creo que fue una visión modernista que fue terrible, ¿no? Que destrozó la ciudad. Sí, porque finalmente los ómnibus eran estatales. Los busing a los que te refieres no eran públicos, eran estatales. No, fui yo algo cuando se eliminaron los tranvías de Lima para En el permitir el transporte. 66. Claro, con Bedoya. Sí, fue con Bedoya, pero fue por un intento de modernización, porque usaban mucha electricidad, obstruían el tránsito, etcétera. Y quizás hubiera sido mejor que se quedaran, el mismo Bedoya lo dice ahora, porque sería un objeto de atracción de la ciudad, ¿no? Pero había una ola modernista de acabar con los tranvías, ¿no? Señor Bedoya está por fuera de toda duda respecto a su honestidad. No, yo no estoy insinuando nada De esa naturaleza. de esa naturaleza. No. Siempre es bueno aclarar, Daniel. No, estoy dejando en claro que no hay ninguna insinuación. Bien, pero si el problema son las coimas, ¿por dónde se ataca se puede establecer la autoridad central? Hay un interés creado en que las cosas no cambien, entonces. Pero por supuesto, sin ninguna duda. Porque es un costo asumido por alguien. Mira, por ejemplo, en el Callao. El Callao tenía un convenio con Lima, entonces las líneas se iniciaban en el Callao, tenían un cortito recorrido del Callao y se iban hasta San Juan del Lurigancho. Se iban hasta Villa María del Triunfo. Entonces, claro, pagaban para eso. Y las líneas de Lima también. Entonces había una competencia sobre, ¿no? un mercado, digamos, funcionaba un mercado coima respecto a la extensión de las líneas. Hay líneas en el Perú que en Lima que demoran 8 horas en ida y 8 horas de regreso por la extensión a las que han llegado. No hay un desorden completo. Acá no se ha ordenado nada en los últimos. Esperemos por eso que una autoridad central con un criterio técnico ordene la ciudad, ¿no? Gran parte del tráfico, del maltrato, de la pérdida de tiempo es producto de este desorden. Yo creo que la pregunta va un poco, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿No? O sea, ¿qué es lo que puedes hacer de inmediato? O sea, y ahí la mano dura y hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley cueste lo que cueste. O sea, retiene los ómnibus, quema los ómnibus, haz lo que tengas que hacer, micros, ómnibus, carros particulares. Yo creo que hay que entrar a medidas radicales. O sea, y en relación a los brevetes, estos que autorizan a manejar de transportes, ¿no? Yo creo que el chofer que secuestró a mi hija por 20 cuadras para evitar ser sancionado por lo que le había hecho, debe perder el brevete de todas maneras. No puede volver a manejar. Y yo pienso meterlo a la cárcel. ¿No? Yo pienso procesarlo por secuestro. ¿Cuántos de los choferes de micro crees que tienen brevete? O sea, es una pregunta que me yo creo que la mayoría los nervios. No lo tiene, o sea, no tienen brevete y por último es un negocio privado. O sea, porque el que emite el brevete es una compañía, el Touring Club o no sé. Es el Estado, pero a través del Touring. Mira, tú estudia. Yo he tenido oportunidad de ver los requisitos en España para obtener un brevete con lo que resulta siendo el brevete en el Perú y te das cuenta de que no camina la cosa. En fin, vamos a una primera pausa, caballeros, y vamos a regresar ahora sí con política pura y dura. Vamos a comentar lo que ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Mercedes Arauz, ante las preguntas sobre la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie en contra del indulto concedido al ingeniero Fujimori. Con eso vamos a volver. Bien, como ustedes saben, a propósito del indulto humanitario, dijo el presidente, concedido al ingeniero Alberto Fujimori recientemente, se ha especulado, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciase en contra o dijera que no procede ese indulto. Entonces hay una discusión sobre qué cosa prevalece, el derecho del presidente de la República de conceder un indulto como la Constitución consigna, o la circunstancia de que estemos vinculados a la Corte Interamericana o al dominio de la Corte, dominio en el sentido de que lo que ellos dicen tiene vigencia para nosotros, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a escuchar o conocer primero a través de claquetas lo que ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros consultada sobre la materia. Le dicen, si la Corte, esto es del diario Correo, es la fuente, ¿no? Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia en contra del indulto
¿El gobierno va a acatarlo? Dice la jefa del gabinete. Nosotros somos obedientes de nuestros compromisos internacionales, pero tenemos una constitución política y la constitución es expresa en cuanto a la facultad del presidente de conceder indultos, única y exclusivamente del presidente. Tenemos que hacer caso a lo que dice nuestra constitución. Yo creo que la Corte, si es que el caso llega, va a tener que evaluar lo que está expresamente escrito en nuestra constitución. Siguiente. Si la Corte, en fin, es la misma pregunta, ¿no? Bueno, dice, si la Corte Interamericana se pronuncia en contra, dice usted, o sea, le preguntan que precise, que el gobierno hará prevalecer nuestra Constitución. Mire, yo no entendería a una Corte que no respete la Constitución de un Estado. No creo que en el supuesto negado, siempre hemos sido muy claros en nuestro respeto a las instituciones internacionales con las que estamos comprometidos. Nunca hemos fallado en eso. Continúa el diálogo. Si la Corte Interamericana se pronuncia en contra, bueno, es lo mismo. Dice usted que hará prevalecer nuestra Constitución y ella continúa diciendo, pero dudaría mucho de que la Corte diga que el derecho que le da la Constitución al presidente puede ser rebatido. Ahí dice claramente que el indulto es una prerrogativa del presidente, punto. No hay más. Si la Corte dijera que no podemos servir al ciudadano como el centro de nuestro trabajo, eso no es posible. Una última, entonces le dice, entonces hará que prevalezca la Constitución. Prevalece nuestra Constitución. Obviamente es el acuerdo básico que tiene una nación. Bien, la sensación que da es que ella misma se va convenciendo durante el discurso, oscila entre una cosa y la otra, y luego termina y dice, bueno ya, lo que dice nuestra Constitución, lo que tenemos que esclarecer es primero si existe efectivamente un conflicto entre el derecho de otorgar un indulto como el que ha otorgado el presidente Kuczynski y lo que dice nuestra Constitución. Felizmente tenemos hoy día a Carlos Chipoco que nos puede aclarar esa... Tengo la carga de 30 años dedicándome a derechos humanos y ser el abogado que quizá más casos ha ganado ante la Corte Interamericana, Callara. ¿Existe el conflicto etcétera, que se está señalando ahora? En primer lugar, la Convención no es una constitución de todos los países de América. No, es una, ¿cómo se llama? Es un tratado internacional, no es una constitución de América. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque hay una pirámide que se llama la pirámide kelseniana. En todos los países del mundo, y en la teoría del derecho básica, algo que aprenden los alumnos del primer año, el punto 1, la cúspide de la pirámide es la Constitución. De cada país. Luego, de cada país. Claro. Luego surgen, en Europa se intentó hacer una constitución sobre todos y fracasó. Luego surgen los tratados internacionales, luego las leyes y luego todos los dispositivos legales. De manera que en mi país, en nuestro país, la norma fundamental, la más importante, es la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que prevalece sobre todas las demás. No es posible que una ley diga que vale más que la Constitución. Entonces, en principio, un tratado internacional como la Convención no puede ir en contra de la Constitución, claramente. Okay. Pero además, vamos al fondo del asunto. ¿Hay algún artículo de la Convención Americana que diga se debe mantener a una persona que ha cometido derechos humanos en la cárcel hasta que se muera? No existe ninguno. No hay ningún artículo en relación a cuánto debe ser la severidad de la pena, si se debe mantener, si no se debe indultar. No. En 1980-90 hubo un fenómeno muy importante en América Latina, que fueron las desapariciones. Sí, claro. Desaparecían miles de personas en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, en fin, en todos los países, sobre todo donde habían enfrentamientos contra grupos terroristas. Y entonces la Corte sacó una sentencia que se llama la sentencia de Velázquez Rodríguez, que es la primera que dijo, que luego la repitieron algunas, que debía evitarse dar amnistías, indultos, amnistías centralmente, y que se tenía la obligación de investigar. ¿Por qué? Las amnistías las dan los congresos, no la dan Así es. La dan los congresos, sí, porque son generales, el indulto es personal. Pero ¿qué es lo que pasaba? Las dictaduras, por ejemplo la Argentina, se autodaba una amnistía.
en relación a estos delitos para evitar investigar las desapariciones, y millones de personas no sabían dónde estaban sus parientes. Entonces el objetivo central de esa sentencia es investigar las desapariciones. Esto se produjo y se ha producido acá, y por eso incluso ha habido sentencias. Entonces el objetivo no es castigar, porque no hay un derecho humano al castigo. El objetivo es el derecho a la verdad, que sí es un derecho humano, como lo hemos dicho nosotros hace muchos años, y luego se ha incorporado, que es el investigar. Entonces ahí se confunde, ¿no es cierto? En esto hay mucho, mira, de una sensación de que hay que castigar a quien ha cometido una falta, ¿no es cierto? Y hay dos sistemas sobre esto, sobre quien comete un delito. El sistema americano, que es el más conservador, paradójicamente defendido por los izquierdistas, que dice que ante una pena hay que castigar. Y el sistema europeo... Ante un delito. Ante un delito. Sí. Ante un delito hay que castigar. Y el sistema europeo que dice que ante un delito hay que rehabilitar a la persona para poder reinsertarla en la sociedad. Nosotros optamos por el segundo, ¿no? El más liberal. Sin embargo, claro, tenemos un sistema carcelario que no rehabilita, que más bien le daba un posgrado de delito al delincuente. Ese es un dilema. Pero entonces esa es la situación global. No hay ninguna obligación de sancionar de manera de mantener hasta la muerte a la persona en la cárcel en la convención. Y por último, no se ha en consecuencia violado ninguna norma de la Convención Americana. Ninguna. De manera que no podría la Corte. Por otro lado, hay un tema procesal. Si este es un indulto humanitario, se basa en una pericia médica. ¿Cómo podría, sin tener una pericia médica alternativa, la Corte anular el indulto o pedir que se anule? No lo podría anular, podría pedir que el Estado proceda a anularlo. Y si el Estado no lo anula, no pasa nada. No pasa nada. Pero lo que no puede hacer es asumir una función de ejecutivo y decir, anulo el indulto. Eso no lo puede hacer. Y todos estos fundamentalistas que no están pensando en las personas que murieron, a quien hay que reparar, sino que hay que pensar en el odio, que están pensando en el odio del castigo, no saben que la Corte no va a ordenar nulo el indulto, porque no puede. Puede decirle al Estado, oiga, revise este indulto. Claro. Esto es así de claro. Pero ¿no? Hay ese movimiento dentro de la Corte que tienda a decirle al Estado peruano revise el indulto. Mira, yo te voy a decir una cosa. La Corte en los últimos años, la Corte ha sufrido una... Antes estaba conformada por personajes poco políticos, pero ha habido en la Comisión y en la Corte hasta miembros del PT, ¿no? Helio Pereira... El Partido de los Trabajadores brasileños. Helio Pereira Vicudo era del Partido de los Trabajadores de Brasil y era miembro de la Comisión Interamericana. Entonces ha habido una influencia excesiva de los grupos de derechos humanos y de los partidos de izquierda sobre la Corte y sobre la Comisión. Yo confío en la autonomía de la Corte, confío mucho todavía en ella, como te digo, he ganado muchos casos ahí, pero hay este clima por el cual se sienten seguros estos fundamentalistas que, como te digo, no piensan en los derechos humanos y la reparación a las víctimas, sino piensan fundamentalmente en que Fujimori se muere en la cárcel. Y yo creo que hay un derecho que protege la Convención, que es el derecho a la vida, ¿no? A la vida incluso del interno, ¿no? Y no es cierto tampoco, y con esto termino, que se necesite para el indulto humanitario que falte 2 días para que se muera la persona. Sí. Es suficiente que esté en peligro de muerte inminente por una enfermedad que es incurable, progresiva y mortal. Y el cáncer es incurable, progresivo y mortal, como lo saben quienes los han sufrido. Antes de darle la palabra a Daniel, que está con mucha paciencia esperando su turno, una pregunta más que ya no tiene que ver con la actitud de la Corte. ¿A tu juicio ha sido dado con arreglo a todo lo que se dispone a propósito de un indulto humanitario del que venimos hablando? Yo creo que sí, creo que sí, porque yo creo que... Y yo he escrito hace mucho tiempo respecto al indulto, 4 años. No, y me han criticado mucho por eso. Bueno, pero hace 4 años no sabías cómo se iba a producir. No sabía. Por eso digo, ahora que se ha producido... Por supuesto que sí. Mira, hay una diferencia. El indulto en España dice el rey dará el indulto de acuerdo a ley. En el Perú se puso, el presidente dará el indulto, no dice de acuerdo a ley. Quiere decir que es autoejecutable.
casi no hay normas que lo no es que no casi no hay normas que lo respeten. Ni la presencia del médico. Podría darlo si no fuera humanitario, sí, sin la presencia de nadie, porque pero viene, lo ha dado humanitario, pues. Lo ha dado humanitario. Yo presumo que un médico, respetando su juramento hipocrático, dice la verdad cuando dice que hay una persona que está en riesgo de muerte si se queda en la cárcel. Esa presencia puede hacer que alguien levante una ceja, pero no que objete. Por supuesto que no, por supuesto que no. Tampoco la circunstancia de que, a diferencia de otros indultos de gente que probablemente tenía situaciones de enfermedad más graves que condujeron a la muerte que la que tiene el ingeniero Fujimori, les haya tomado más tiempo o no se hayan producido y en menos de 15 días haya tenido el conducto express. La falla del Estado, sí. El error no es una excusa para aplicarle error a otro. Sí. O sea, si demora demasiado el trámite de un caso, no quiere decir lo castigamos. Entonces a como presidente, como lo odio, sí, como es mi enemigo político, okay, en consecuencia tiene que también demorarse 50 días. Muy bien, Daniel, por favor. Bueno, yo creo que el tema de fondo en relación a la Corte Interamericana es si es que el Perú ha cumplido con las sentencias que ha emitido la Corte, que son de obligatorio cumplimiento por el Estado peruano. Respecto al indulto propiamente dicho, yo creo que muy pocos en el Perú creen lo que acaba de afirmar Carlos Chipoco, de que ha sido humanitario. Todos sabemos que ha sido un negociado. Yo me he pronunciado públicamente, siendo presidente del Congreso, que estoy a favor del indulto. Pero no estoy a favor de los negociados bajo la mesa que ha realizado el señor Pedro Pablo Kuczynski. Son dos cosas completamente distintas. Pero esa es una reacción política, pero que no puede, digamos, desbaratar el indulto concedido. Pero no lo llames humanitario, pues sí, si quieres te da la gana de sacarlo de la cárcel, pero lo que no puedes también, en una situación como la que llamarlo estamos, humanitario porque es de salud. Pero es que tampoco es de... Bueno, ya lo dirán, la verdad que a mí lo que me preocupa es la pérdida de respeto por la ley, ¿no? Si ya están hablando un poco, cuando yo leí los comentarios de la señora Arauz, que realmente no ha debido hablar del tema, ha habido un ministro de Justicia que toque el tema, o decir como dijo que hable PPK, pues yo no sé nada, ¿no? O sea, oye, PPK responde tú, porque voy a responder yo. Porque había muralla china entre ellos. Claro, una muralla china ya no sabe nada, ¿para qué? Claro, no sabía del indulto que estaba en marcha, claro. Además, una persona que es neófita en el tema, creo que le hace mucho daño, porque he oído respuestas de gente que opina contrario a lo que opina Carlos, que aparentemente están adecuadamente sustentadas, pero lo que nos lleva a todo esto es un resquebrajamiento de la institucionalidad. Entonces, si tú ya comienzas a desoír sentencias de la Corte Interamericana, si tú ya, como dicen algunos, violando la Constitución, otorgas indultos que no has debido otorgar, porque además hay leyes que has violado cuando han otorgado el indulto, entonces dices, oye, ¿hacia dónde vamos con esto? Liberas a un dictador, te estás comportando como un dictador. Yo personalmente siento que lo que estamos perdiendo es la democracia. O sea, el comportamiento del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es absolutamente en contra de la democracia, desde mi punto de vista. Ahora, lo que ha dicho Carlos es que sentencia no podría haber de la Corte Interamericana. No, mira, ya no nos olvidemos cuando hizo el golpe. No hay un caso. Cuando hizo el golpe en el año 92, Fujimori, y cómo se comportó toda la Organización de Estados Americanos, la Corte. Yo creo que eso, por ahí no va el tema. O sea, digan lo que diga la Corte, a mí lo que me preocupa es el fuero interno y cuál es el efecto que tiene esto en las grandes masas juveniles que están viendo, oye, aquí nadie respeta la democracia, aquí nadie respeta la Constitución. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos va a llevar esto? ¿Cuáles son las consecuencias políticas mirando al futuro inmediato? Yo honestamente veo la cosa con muchísima preocupación, porque los comentarios que he podido seguir de los que han habido en la marcha están yendo en un sentido que no le conviene al país, y cuando se habla de reconciliación yo creo que cada vez estamos más lejos de la reconciliación. O sea, los actos del señor presidente lo que han hecho es patearle la espalda a la mayoría de los peruanos en vez de decirle, señores, vamos a trabajar todos juntos. Mira, yo creo que hay un tema clave acá y que a veces asusta. Pero la política básicamente es un pacto. La Constitución es un pacto. La Constitución es un pacto para que respetemos una ley. La política es pactar. ¿No pactas con el diablo también? Por supuesto que con el diablo no, porque no existe. Te pregunto. Porque no existe, porque si existiera así el diablo no existe. El mal es la ausencia del bien.
El diablo es la ausencia de Dios. El diablo no existe en mi teoría teológica, de acuerdo a lo que yo he leído. Pero fíjate, uno pacta siempre. La Constitución, si usted la ve bien, es un contrato entre partes. ¿Cuál es el pacto, Carlos? Escúchame, ¿cuál es el pacto con un el pacto es la Constitución. ¿Cuál es el pacto con un Entonces, dictador? pactar no es con un viejo que está enfermo en la cárcel. por favor, no es un Carlos. dictador ya. No fue dictador cuando yo lo combatí. Cuando todos los que ahora están gritando estaban o niños o estaban debajo de la cama porque le tenía miedo. ¿Cuál es el pacto? Entonces, mira, ¿cuál es el pacto con el viejo? Yo soy una víctima. A mí me puso Fujimori en una lista de terroristas en el extranjero cuando yo trabajaba en Naciones Unidas y era asesor del secretario general. En Naciones Unidas se rieron, pero me impidieron venir al país un año y no pude ver a mi familia un año. Y sin embargo no lo odio, lo perdono. Porque en política hay que saber perdonar. Sobre todo a un anciano que está enfermo, que tiene cáncer, un cáncer que va a acabar con su vida y que ya no es presidente, ya no tiene el poder que tenía. Yo lo combatí cuando tenía el poder que tenía. Y cuando muchos se callaban y ahora sí gritan porque estaba en la cárcel. Entonces, autoridad moral tengo para hacerlo, no tengo temor al respecto. Y fíjate, en este caso, ese no es bueno, eso es un problema político y es un problema de los errores que comete Kuczynski todos los días. Más bien no hay que decirle que hable, hay que decirle que no hable, porque cada vez que habla mete la pata, ¿no es cierto? Y tiene que asesorarse mejor. Por supuesto que había errores en la dación del indulto, pero muchos. La fecha no fue la más conveniente, porque la gente piensa... La sensación de cambalache también es horrible, así ¿no? es, la gente piensa que hay algo raro atrás, que hay algo malo, maligno. Ha debido ser más adelante, pero eso no invalida el hecho práctico de que el hombre esté enfermo, tiene una enfermedad progresiva y mortal, y en consecuencia no debe morir en la cárcel. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque nosotros los demócratas, a diferencia de los dictadores, no ofendemos la vida, no le quitemos la vida a la gente, protegemos la vida. Por eso somos mejores. Carlos, yo soy absolutamente porque si no de solo acuerdo. seríamos distintos que los dictadores. No, los demócratas somos mejores. Yo estoy de por acuerdo eso con el indulto si mi humanitario. rival, por eso si mi rival está enfermo y está en la cárcel y puede morirse, yo no quiero que se muera en la cárcel. Que salga, que se reciba tratamiento y en fin. El tratamiento estaba recibiendo, ¿no? Sí, pero un tratamiento especializado en la calle es muchísimo mejor, puede recibir hasta en el extranjero, pues si puedes alargarle la vida. Entonces, eso es así de claro, ¿no es cierto? Los errores de PPK no invalidan la justicia de un indulto humanitario a un anciano que tenía cáncer y que estaba en la cárcel. Ojalá Ese es el punto central. Ese es el punto central. Entonces acá no hay ninguna violación a la Constitución. Acá lo que hay es torpeza política. ¿Y sabes qué? Y esto hay que decirlo, lo que le falta al gobierno para evitar esa torpeza política es hacer política, poner al mando a ministros políticos. Como Bedoya decía, a los técnicos se les alquila, sí. ¿no es cierto? Pero en Mercedes cambio, Arauz no es una política. me parece que con muchas limitaciones. Con muchas limitaciones. Pero te pongo un ejemplo. Acaban de poner de ministro del Interior a un excelente oficial. Yo he sido profesor de muchos de los generales en el CAEN. Sí. Son muy buenos los que están al mando de la policía hoy día. Pero no es un político, es un técnico. Y se necesita en el interior a un político, el que tome decisiones políticas, y al mejor oficial al mando de la policía. Vamos a llegar... Ese es el último error que ha cometido PPK. El último... Hasta hoy, digamos. Hasta hoy día no tenemos que hablar hoy en la noche, de repente comete 3 o 4 más. Hacer decir a la presidenta del Consejo de Ministros o permitir que diga el indulto no se negocia y que luego se produzca toda esta situación donde, digamos, el 99.9% de la población tiene la sensación de que en efecto ha sido un indulto negociado a cambio de los votos que no fueron por la vacancia, es más que una torpeza, ¿no? Es, digamos, poner a la presidenta del Consejo de Ministros en una situación de tener la palabra muy, muy mellada, la credibilidad es lo que quiero decir, ¿o no? Totalmente perdida la credibilidad de la primera ministra, o sea, por eso digo, si él mismo mella la credibilidad de su primer ministro y después permite un hecho que ha pasado desapercibido, que es la forma como han sacado con una patada en la espalda a Máximo San Román, que lo ha sacado la señora Meche Arauz. Bueno, los dos evidentemente no podían subsistir en el entorno porque estaban... Pero hay formas, ¿no? Sí, claro. O sea, hay formas de una persona que creo que merece el respeto de todos los peruanos que ha demostrado ser un demócrata. Entonces tú ves que un demócrata es maltratado y
Por otro lado, el presidente sigue dándole la venia a la señora Mercedes Arauz. Vamos a llegar al tema del gabinete hacia el que ya nos estamos deslizando, pero terminemos primero con lo que concierne al ingeniero Fujimori. Él va a continuar todavía internado en la clínica. Vamos a escuchar al doctor Aguinaga, que dice que tiene las visitas restringidas, y luego vamos a comentar y conocer y luego comentar lo que ha dicho la congresista de Fuerza Popular, Carla Scheffer, que lo ha visitado. Empecemos por lo que dijo el doctor Aguinaga. Presidente, si bien hay una respuesta positiva en estos momentos al tratamiento, quedan algunos periodos de inestabilidad muy cortos que ameritan que continúe en tratamiento y en el reposo al que ha sido sometido. ¿Cuántos días más va a quedarse el expresidente Fujimori? ¿Tiene usted estimado más o menos? No tenemos una fecha exacta, pero como reitero, en estos momentos sí ya podemos ver que la respuesta está siendo positiva y que los periodos de inestabilidad son cada vez más breves, pero que se siguen presentando. Entonces, ¿se va a quedar en cuidados intermedios? ¿Se va a quedar en unidad? Continúa en cuidados intermedios, continúa con visitas restringidas. ¿Qué puede ser esta semana la salida? Bueno, una de esas visitas restringidas parece que fue la de la congresista Carla Scheffer, y ella ha respondido algunas preguntas a Perú 21. Le preguntan si tiene noticias acerca del estado de salud del ex presidente Alberto Fujimori. Dice: yo estuve con él hace unos días y está muy golpeado. Pienso que debe tomar las cosas con más calma antes de salir de la clínica. Cuando fui a verlo estaba con la presión alta, con un poco de arritmia, y además está preocupado, esto es particularmente interesante, por el señor Kuczynski. Quiere saber cuántas personas están renunciando, ya que todo esto le genera un sentimiento de culpa, dice la congresista. Continúa ella. Desde la clínica está al tanto, le pregunta el periodista, y yo trato de no hablar del tema, pero desea saber, y me dice: ¿quién más aparte del exministro ahora Carlos Basombrío se fue? Le he dicho que se olvide, porque no me parece correcto que una persona que esté enferma esté pendiente de todo esto. Eso es todo. Hay algo más todavía. Entonces, sabe que hay protestas en su contra. Él siente que hay manifestaciones afuera y eso no le hace bien. Por eso no está siendo dado de alta, y es una pena porque debería estar gozando a sus nietos. Varias cosas que comentar acá. Primero, que lo que dice la congresista es que no le dan de alta porque hay protestas afuera. Más o menos es lo que se colige de la última intervención. Y luego, por un lado, dice que está preocupado por la situación política, pero que debería estar cuidando a sus nietos. Algo que también me parece son dos aseveraciones que entrañan una cierta contradicción. ¿Qué cosa es lo que quieren? ¿Que haga política o que cuide a los nietos? ¿No? Yo creo, fíjate, que efectivamente es un tema humano y evidentemente el país está dividido. Yo no creo que 50-50 ni 60-40 como dicen las encuestas. Es un sector de la izquierda, 20%, que muy activo, sí, que está en contra, ¿no? Pero acá hay un tema que es bien importante decir, y es que el Estado peruano, y en ese sentido la opinión de la primera ministra es un error, otro ministro, como tú dijiste, sí, debió llevarlo. El Estado peruano tiene que demostrarle a la comunidad internacional que es un Estado democrático, y por lo tanto tiene que hacer una excelente defensa ante la Corte Interamericana en estos días de enero en que se va a producir la audiencia. Una excelente defensa y ofrecerle todas las garantías que ha respetado el debido proceso, que ha respetado los derechos humanos, que ha respetado la letra de la convención, que ha respetado el espíritu de las sentencias, sí, y tiene que demostrar que no está en contra del sistema. Sí. Esta declaración de que no respeto el sistema parece como si estuviera en contra del sistema. Un juez tiende a resolver en contra, ¿no? Perdona que te interrumpa, Carlos, sí, pero vamos un momento a Chancay, donde está nuestro compañero Daniel Castillo. Va a hablar sobre la relación de las personas fallecidas en el accidente. Adelante, Daniel. Buenas noches, compañeros. Sí, nos encontramos justamente en el hospital de Chancay con el director, el señor Víctor Virú. Doctor, es una noche triste. Hasta el momento han llegado 10 cadáveres justamente a la morgue de Chancay, que es colinda justamente con su centro de salud.
¿Qué es lo que se espera? ¿Que sigan llegando más cuerpos hasta este lugar o ya se ha detenido la llegada de cadáveres hasta el hospital, hasta la morgue de Chancay? Bueno, buenas noches con todos. Acá nosotros, la morgue de Chancay se encuentra dentro del hospital. Actualmente tenemos 10 cadáveres que han llegado. Estamos a la espera de que los bomberos o la policía traigan más. Lo más probable es que nos vayan a traer otro número, algo de 10 más, pero esto es cuestión de que qué tanto pueden rescatar, porque ustedes saben de que el ómnibus está en el precipicio y de ahí lo están levantando hacia la pista y posteriormente lo están trayendo para acá, para la morgue. Hay una lista oficial de 36, pero usted teme que tal vez esto pueda cambiar en el transcurso de las horas, o sea que pueda aumentar la cantidad de muertos por este accidente. Sí, solamente, bueno, acá en el hospital de Chancay solamente tenemos a uno que está estable. Después nos han informado de que a otros hospitales han ido otros 6 más, pero eso no está nada confirmado, y de la relación total, el resto, lo más probable que la lista esta de 36 vayan a aumentar. Por ahora solamente tenemos acá que a 10 que nos han llegado acá a la morgue. Y también tienen a una persona que ha sobrevivido de milagro. Su nombre es Max Jiménez, lo hemos podido ver, y usted nos cuenta que esta persona, cuando el bus estaba desbarrancándose, salta por una de las ventanas. Sí, bueno, ese es el informe que nos da el paciente. El paciente está totalmente estable, solamente con unos golpes y una fractura eso me informa en el brazo. Él refiere de que al ver de que el ómnibus se precipitaba, él se ha tirado, entonces él ha caído al piso antes de que el ómnibus se desbarranque al precipicio. Por eso que solamente tiene algunos golpes, sin consideración, sin de gravedad, y actualmente se encuentra en la emergencia acá del hospital. Un milagro, digamos, en medio de tanta tragedia. Él todavía no quiere hablar justamente durante mucho rato porque todavía está muy, pero muy adolorido, pero se espera en todo caso que esta persona pueda ser dada de alta muy pronto porque solamente tiene una fractura en el brazo. Sí, lo más probable, él ahora está en observación a descartar algún traumatismo encefalocraneado, pero está totalmente estable, y lo más probable que el día de mañana, si Dios quiera, si no presenten alguna otra enfermedad, algún otro golpe serio, lo más probable es que mañana se esté dando de alta. Y bueno, solamente para terminar este enlace, un día difícil justamente para Chancay, para la gente que trabaja en la morgue de Chancay, para la gente que trabaja en el hospital. Esto está rodeado de personas. Hemos tenido que entrar un momento al centro de salud porque las preguntas de la gente que rodea justamente al doctor, al director de este hospital, realmente son muchas, porque todos quieren saber si su familiar está en esta lamentable lista de fallecidos, compañeros. Muy bien. Gracias a nuestro compañero Daniel Silva por este contacto. Daniel Castillo, perdón, no sé por qué he dicho Daniel Silva. En fin, las noticias no son alentadoras, pero por lo menos esta persona que tuvo el buen reflejo de saltar ha salvado la vida. Parece que así va a ser. Los otros heridos, vamos a ver qué cosa es lo que ocurre. En fin, estábamos comentando lo que ha dicho Carla Scheffer, y Carla Scheffer ha hecho también comentarios sobre la posibilidad de que alguien de Fuerza Popular integre lo que se ha denominado, aunque todavía no existe, Gabinete de la Reconciliación. Vamos a hablar de eso, pero vamos a una pausa, un instante, y regresamos. Bien, decíamos que la congresista Carla Scheffer había comentado también la posibilidad de que alguien de su bancada integrase el denominado Gabinete de la Reconciliación, que es lo que han anunciado el presidente Kuczynski, la presidenta del Consejo de Ministros, y ella, ¿podemos conocer sus declaraciones sobre este particular? Sugerido el camino del menú. No, son las de Juan Cheput. Bueno, vamos a conocer primero la de Juan Cheput, que es en realidad el oficialismo. Él dice, hay que ver las cosas desde dos puntos de vista. Uno, el error que cometería el gobierno de dar a entender que hay una suerte de alianza con Fuerza Popular. Y dos, que Fuerza Popular anularía sus pretensiones electorales siendo parte del gabinete, se convertiría en oficialismo. Parecería que no quiere que entre otra fuerza en un posible gabinete. No les conviene, muchachos.
¿no? Cierra las vacantes. Sí, y luego dice, de ninguna manera nosotros podemos evitar que forme parte del gabinete alguna persona de otro partido. Eso está en manos del presidente de la República. Pero así como respaldaremos, fiscalizaremos. Dice, bueno, si quieren ponerlo, lo ponen, pero lo vamos a tener entre ojos. Luego, ahí está Carla Scheffer. Se comenta que el denominado gabinete, la fuente es Perú 21, ¿no? de la reconciliación estaría integrado por congresistas de diversas bancadas. ¿Sería posible ver a un miembro de Fuerza Popular en dicho equipo? Hay muchos técnicos, responde ella, que siempre apoyaron nuestros planes de gobierno en el 2011 y 2016 y ahora están apoyando al gobierno actual, y eso está bien porque uno tiene que trabajar por el país. Pero no sé si un congresista en el gabinete sea lo más adecuado, ya que seríamos juez y parte. Hay otras declaraciones suyas sobre el particular. Su colega Francesco Petrozzi declaró a Perú 21 que en caso de que le ofrecieran integrar el gabinete como titular del Ministerio de Cultura, lo consideraría. ¿Qué opina? Francesco Petrozzi tiene un perfil muy bueno para acceder al cargo de ministro de Cultura, pero no lo hemos discutido en bancada, aunque yo pienso que los congresistas deben quedarse como congresistas. En fin, es claro que no le parece que alguien de la bancada, y en general parece que nadie de la representación nacional debiera incorporarse al gabinete. ¿Qué impresión tienes tú de este Mira, anunciado gabinete de la reconciliación? Es que yo creo que para que sea un gabinete de la reconciliación, lo primero que me permito sugerirle, con todo el respeto al señor presidente de la República, es que se vaya a hacer un chequeo médico a Estados Unidos, unos 6 meses, que deje al primer vicepresidente y convoque gente como Jorge Bruce, Salomón Lerner, el de la Comisión de la Verdad, Enrique Bernales, Antero Flores Arao, Sinicio López, el mismo doctor Aguinaga, y que hagan un trabajo de reconciliación nacional. Porque con la presencia de él, de Meche Arauz, no va a ser posible hacer una reconciliación nacional. Y digo estos nombres porque son los que se me vienen a la cabeza, que es gente dialogante, gente... ¿Tú no consideras que la señora Arauz debiera continuar como presidente del Consejo de Ministros? De ninguna manera. Una persona que... Porque el presidente Kuczynski ha sido elegido, no es que lo mandamos... No, los 6 dos meses. Los dos han sido elegidos. Bueno, pero ella ha sido como vicepresidente, no como sí, presidente del Consejo de Ministros. Pero yo creo que sería sano, además he oído de que el presidente está con ciertos males de salud, que aproveche, que se vaya a chequear 2 o 3 meses, que permite que baje, ¿no? Porque por último, la ira de la que hablan, o estos odios, son contra él. O sea, nadie está ofendido contra el resto de la gente. El que ha hecho y cometido los errores políticos es él. Entonces, no sé si sea demasiado pedir o muy atrevido lo que yo planteo, pero creo que gente como la que estoy proponiendo podrían hacer un trabajo que además pueden enseñarle al resto del gabinete lo que es un manejo político y cómo se deben implementar las políticas públicas. Por lo menos un gabinete transitorio de unos 6 meses y ver hacia dónde podemos ir. Pero ¿puede suspender su mandato realmente el presidente? No, en realidad lo que Daniel está proponiendo es impropio para la política porque es una especie de abdicación del presidente, ¿no? Y que no está el presidente no está contemplado en la Constitución, no está contemplado ese tipo de permiso, tendría que renunciar a ser presidente. No, si puede ser pedir su licencia, ¿por qué no? Y eso es 6 meses, es un ministro, 3 meses está fuera y lo sacan de ministro, no puede seguir siendo ministro, mucho más un presidente, pues Daniel, eso lo dice la Constitución. Entonces sería abdicar, eso es absurdo, eso no, discúlpame Daniel, que discrepemos en esto con todo el afecto que te tengo, bueno, se puede pero no se puede. No es una ofensa discrepar. Hay que hacer un esfuerzo político y para que el presidente justamente se reoriente, tiene que... ¿A quién usa el presidente como consejeros? A su gabinete y a sus consejeros presidenciales. Esto tiene que reestructurarse. Personas, por ejemplo, como Nieto fueron valiosísimos para lo del norte, para manejar políticamente las cosas, porque es un tipo con experiencia política, ¿no es cierto? El más político del gabinete. Y hay otros más que son técnicos, pero que son buenos ministros que podrían mantenerse. Pero tiene que reforzar con políticos. Y con políticos que no... Su partido, que se llama como él mismo, es un partido inexistente, pues no tiene ideología, no tiene doctrina, no tiene programa. No, yo lo respeto, los militantes, pero no son un partido, no van a darle el contenido político, se lo harían personas, algunos de los cuales ha mencionado él, pero otros son dirigentes políticos de partidos, ¿no es cierto? Que deberían, déjame terminar, Daniel, porque la política no ha estado al mando. Mira, cuando el presidente eligió este gabinete, que dijo de lujo, en realidad, ¿sabes lo que está eligiendo? El directorio de una empresa. Había elegido a los mejores técnicos y pensaba que así podía dirigir como una empresa el país. Y este es un país, como todo país, de fuerzas distintas,
que están en permanente colisión. Entonces hay que saber cómo resolver, cómo pactar, porque la política es pactar, cómo acordar, cómo conceder cosas, ¿no es cierto? Tú, Carlos, tienes la política en un imaginario como que tú hablas y pactas con un país que está absolutamente desintegrado, un país donde no hay ningún tipo de contacto, ningún tipo de participación política. ¿Pactar con quién? ¿Con el sector informal? ¿Vas a pactar con quién? ¿Con los sectores transportistas? ¿Con los obreros de construcción? ¿Con quién vas a pactar? ¿O vas a pactar con cuatro gatos? Mira, hay solo dos alternativas en la política, o pactas o dictas. Carlos, y yo no soy partidario de las dictaduras. Que para tú estar en la política y poder dedicarte a trabajar por tu país, tú tienes que dejar de lado tus intereses políticos. Y eso no se ha visto en ninguno de las personas que ha estado alrededor del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Si tú estás pensando y anteponiendo tus intereses políticos de su desarrollo... ¿Qué intereses políticos tenía el ministro, por ejemplo, Torne? ¿Qué intereses políticos tenía el ministro de la... Pero Torne ha salido... Pero dime, si ninguno tenía política, ninguno era político, ninguno había hecho político en los últimos 30 años. Estamos hablando de los políticos, no estoy hablando de los... ¿Quiénes eran políticos en el gabinete? ¿Quiénes? Ya ves que te demoras en nombrar uno. Ninguno. Ya, entonces, bueno, como que... Nieto, el único. ¿Pero qué interés político tenían? La ex ministra de Justicia, Marisol Perestello, también puede ser considerada una Basombrío no estaba en un partido hace 30 años. Si vas a traer políticos, tienes que traer políticos que ya no tengan interés de desarrollo personal en la política, es lo que quiero decir. O sea, no puedes traer a personas que van a utilizar esto para catapultarse como un trampolín política, es lo que quiero decir. Personas políticas que van a pensar en trabajar por el Perú, eso es lo que se necesita. Pero todos los políticos debemos trabajar por el Perú, Daniel. Sí, pensando eso es un error. Deja el partido al costado. No, primero es el Perú, después es el partido, después es la familia y después es uno. Es algo que me enseñó Luis de Reyes. Mira cómo están ustedes. Muy bien, caballero, se nos agotó el tiempo a pesar de que las cosas se pusieron, digamos, en su punto de... Solo quería recordar que el último programa con Daniel le gané un chifa porque le dije que no expulsaban a Kenny. ¿Todavía no me lo ha pagado? Yo pagué ahí. Y yo también pagué, o sea, pagamos los dos dobles. ¿Fueron juntos al chifa? Un chifa de la promoción, porque somos una promoción de la universidad. Muy bien. Nos vemos mañana, gracias a nuestros invitados.